Dentro de la lista de descendientes de Adán que encontramos en Génesis capítulo 5, encontramos a Janoch, uno de los personajes que ha cautivado la mente de muchos estudiosos desde tiempos remotos, al grado que alrededor de este personaje se ha creado una figura completamente mítica y fascinante. En algunos grupos sectarios apocalípticos judíos encontramos que se le atribuye un libro que incluso lleva su nombre. Pero veamos qué dice el texto hebreo acerca de él. Lectura de Génesis capítulo 5, versos del 21 al 24. El texto dice: Vayhi Hanok Hamesh Beishishim Shanach, Vayoled et Metushalach, Vayit'aleh Hanok et Elohim, Acharei Olit et Metushalach, Shelosh Meot Shanach. Vayoled Banim Ubanot, Vayhi Gol Yemei Hanoch, Hamesh Beishishim Shanach, U Shelosh Meot Shanach. Vayit'aleh Hanoch et Elohim, Beinenu ki lakach oto Elohim. La traducción de este pasaje es la siguiente: Y vivió Hanoch 65 años y engendró a Metushelach. Y él se dirigió a sí mismo en caminar hacia Elohim después de haber engendrado a Metushelach 300 años, y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Hanoch 65 años y 300 años. Y se dirigió a sí mismo Hanoch hacia Elohim, y nosotros no sabemos a dónde, porque lo tomó a él Elohim. El verso 21 nos muestra que Hanoch vivió 65 años y tuvo un hijo, Matushaleach. Como ya hemos comentado anteriormente, los nombres dentro del texto hebreo sugieren también la esencia del carácter o la personalidad de alguien y describen la intención de la vida o la existencia de alguna persona. En el caso de Hanoch, su nombre proviene de un verbo hebreo que es hanak y puede entenderse como dedicar o inaugurar algo, en el sentido de darle el uso por primera vez. Un ejemplo de este verbo lo encontramos en 2 de Crónicas 7:5. El texto dice: Vayachnehu et beit Elohim amelech vechol hagam. E inauguraron la casa de Elohim, el rey y todo el pueblo. Otro ejemplo lo encontramos en el libro de los Proverbios 22:6. Hanoch la na'ach al pidarko, Gamki yaskin lo yasur mimena. Dedica al joven sobre el borde de su camino, porque también siendo viejo no se apartará de ella. De esta manera podemos entender que el nombre de Hanoch significa el que ha inaugurado. La primera línea que encontramos en el verso 22 dice: Vayit'aleh Hanoch et Elohim. El primer verbo que encontramos es el verbo alach, que significa caminar, avanzar o venir, y se encuentra expresado en una forma itpael, que representa una voz reflexiva, es decir, la acción recae sobre el mismo sujeto que la realiza. En este caso, esta expresión se puede traducir como: y Enoch se dirigió a sí mismo en caminar hacia Elohim, es decir, Hanoch tomó la iniciativa propia de conocer, buscar y servir al Eterno. La segunda línea en este verso dice: Acharei olit et Metushelach, y se traduce como: después de que él hizo nacer a Metushelach. El texto nos muestra que después de haber tenido a su primer hijo, él decidió dirigirse hacia Elohim. El texto no nos señala la razón por la cual él decidió tomar esta actitud de buscar y servir al Eterno, pero podemos deducir un poco acerca de esta historia cuando analizamos el nombre que le da a su hijo. Como ya analizamos anteriormente, el nombre Metushelach se puede traducir como su muerte traerá. Y conociendo que el día de la muerte de Metushelach llegó el diluvio, podemos entender que su muerte trajo el diluvio. Podemos suponer entonces que Hanoch fue el primero en enterarse a través de una revelación especial que el Eterno destruiría todo cuanto había creado sobre la tierra a través del diluvio.
Esto le infundió un temor santo dentro de su corazón, lo cual lo hizo caminar en torno a la persona de Hashem, convirtiendo de esta manera a Hanoc en el primer profeta que se tiene registrado en la escritura. Hanoc caminó con el Eterno 300 años y engendró hijos e hijas, de manera que los años que vivió Hanoc fueron 365. La segunda línea del verso 24 dice: Veinenu ki lakach joto Elohim. La expresión Veinenu proviene de la raíz hebrea Ain, que significa ¿a dónde? Nada o no existir, y transmite la noción de la búsqueda de aquello que se desconoce. Si consideramos que la letra Vav al final de esta expresión es el sufijo del pronombre hu, entonces podremos entender que esta palabra se traduce como y él dejó de existir. Pero si también interpretamos que la partícula nu al final de esta expresión, Beinenu, proviene del pronombre hebreo anachnu, la expresión Beinenu puede traducirse como y nosotros le buscamos, o también y nosotros no sabemos a dónde, por lo cual la traducción plena de la expresión Beinenu ki lakajoto podría entenderse como y nosotros le buscamos porque lo tomó a él Elohim, o nosotros no sabemos a dónde porque lo tomó a él Elohim. De esta manera podemos entender que Hanoc fue el primer hombre que inauguró un lugar, aunque el texto dice que nosotros no sabemos a dónde haya ido porque el Eterno mismo lo tomó a él. Para tratar de dar un poco más de luz acerca de este pasaje, analicemos el verso 24 dentro de la versión conocida como Onkelos en el idioma arameo. Este dice: y anduvo pues Hanoc en temor de Dios, y ya no estaba ahí porque Dios lo llevó. Aunque la última línea de este pasaje, que es Ameit Yatej, también se puede traducir como porque Dios lo mató. Para este mismo pasaje, el Targum Neofiti nos enseña lo siguiente: y Hanoc sirvió en verdad delante de Adonai, y no se sabe dónde está, porque fue retirado por el verbo delante de Adonai.